Bienvenidos de vuelta a su canal favorito, ese rincón donde la farándula turca se desnuda y nos deja al descubierto sus secretos más jugosos. Espero que este 13 de abril de 2025 les esté sonriendo a carcajadas, y que la energía positiva los arrope como una manta calentita en pleno invierno. Porque yo, su fiel servidora y confidente, estoy que no quepo en mí de la emoción. Y no es para menos, porque la bomba que tengo preparada para ustedes hoy es de esas que hacen temblar los cimientos del mundo del espectáculo. Si lo han adivinado por el título, por la imagen impactante, por la pura intuición que les caracteriza, hoy hablaremos de ellos, de los reyes del drama y la comedia, de los dueños de nuestros corazones, Can Yaman y Demet Özdemir. Can Yaman y Demet Özdemir. Juntos de nuevo. ¿Es un sueño? ¿Una alucinación colectiva? No, mis queridos, es la pura y dura realidad. Después de años de sequía, de rumores que se apagaban tan rápido como nacían, de súplicas silenciosas de una legión de fans incondicionales, del universo ha escuchado nuestras plegarias. ¿Pero en qué contexto? ¿Se trata de una reconciliación amorosa que nos hará creer de nuevo en los cuentos de hadas? ¿O de un proyecto profesional que promete reventar los ratings y conquistar el mundo entero? Agárrense fuerte a sus asientos, porque la información que les traigo hoy es explosiva, y estoy segura de que los dejará completamente boquiabiertos. Pero antes de sumergirnos de lleno en este mar de emociones, permítanme recordarles que este canal se alimenta de su apoyo, de su cariño, de su pasión por las telenovelas turcas. Así que si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita, conviértanse en miembros exclusivos de esta gran familia, y sean los primeros en enterarse de todas las novedades, exclusivas y chismes jugosos que tenemos preparados para ustedes. Y no olviden dejar sus comentarios, sus likes y compartir este vídeo con todos sus amigos y familiares. Vamos a viralizar esta noticia y a demostrarle al mundo el poderío de la fanbase turca. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a por ello. Como bien saben, el título de este vídeo es una declaración de intenciones: bomba Can Yaman y Demet Özdemir, noticia inesperada 13 de abril de 2025. Y la fecha es fundamental, porque nos ancla al presente, al aquí y ahora. No estamos desempolvando viejas glorias, ni reviviendo fantasmas del pasado. Estamos hablando de algo que está sucediendo en este mismo instante, de una noticia que está a punto de cambiar el panorama del entretenimiento turco. Y créanme, la espera ha valido cada segundo. Desde que Erken Cikus nos robó el corazón y catapultó a Can y Demet a la fama mundial, ambos actores han seguido caminos separados. Han explorado diferentes géneros, han aceptado roles desafiantes y han demostrado su versatilidad y talento en una amplia gama de proyectos. Demet encontró el amor y construyó un matrimonio que parecía sacado de un cuento de hadas, aunque ya sabemos cómo terminan a veces esos cuentos, ¿verdad, amores? Mientras que Can ha continuado su ascenso meteórico en la industria, protagonizando series de éxito y conquistando al público internacional con su carisma arrollador. Pero a pesar de sus logros individuales, el fantasma de Erken Cikus siempre ha estado presente. Los fans, aferrados a la esperanza de un reencuentro, han alimentado durante años una infinidad de rumores y especulaciones. Que si se habían visto en secreto, que si se seguían en redes sociales, que si mantenían una amistad a distancia. Todo valía con tal de mantener viva la llama de la ilusión. Y para ser honesta, yo misma, me considero una persona bastante pragmática, confieso haber sucumbido a la tentación de creer en esos rumores. El deseo de verlos juntos de nuevo era demasiado fuerte. Pero el tiempo pasaba, y la posibilidad de un reencuentro parecía desvanecerse en el horizonte. Muchos llegamos a pensar que era mejor dejar los recuerdos intactos, no arriesgarse a una secuela que no estuviera a la altura de las expectativas, no forzar una reunión que pudiera empañar la magia de Erken Cikus. Pero entonces, cuando menos lo esperábamos, ¡boom! La noticia estalló como una bomba de relojería, sacudiendo los cimientos de la industria y despertando a la legión de fans dormidos. Y lo mejor de todo es que la fuente, mis queridos, es de total confianza. Se trata de una persona muy cercana a ambos actores, alguien que conoce sus secretos más íntimos, alguien que ha preferido mantenerse en el anonimato para evitar el revuelo mediático, pero que nos ha confirmado la información que están a punto de escuchar. Prepárense, porque lo que viene a continuación es de infarto. Can Yaman y Demet Özdemir volverán a protagonizar una serie juntos. Sí, lo han oído bien. Después de años de ruegos, súplicas y plegarias, nuestros sueños se han hecho realidad.
No se trata de una colaboración puntual, de una simple participación especial, de un cameo fugaz. Se trata de una serie completa con una historia original, un guión de lujo y un equipo de producción de primer nivel. Lo sé, están a punto de explotar de alegría. Quieren saber todos los detalles, quieren conocer la trama, quieren ver las primeras imágenes. Pero paciencia, mis amores, paciencia. La información que les traigo es preliminar, pero es suficiente para confirmar que el proyecto está en marcha y que ambos actores han dado su visto bueno. Lo primero que debemos aclarar es que esta serie no será una secuela de Erkencicus. Olvídense de Sanemi Khan, olvídense de la agencia de publicidad, olvídense de Estambul en verano. Esta es una historia completamente nueva, con personajes diferentes, conflictos distintos y una trama que promete engancharlos desde el primer minuto. Según nuestras fuentes, la serie se ambientará en Estambul, pero explorará temas mucho más profundos y complejos que los que vimos en Erkencicus. Se dice que la trama girará en torno a la ambición desmedida, el poder corrupto, el amor prohibido y la búsqueda de la identidad en un mundo caótico y despiadado. Un drama con todas las letras, con giros inesperados, personajes atormentados y situaciones límite. Pero no se preocupen, también habrá espacio para la comedia y el romance, para esos momentos dulces y divertidos que hicieron tan especial la química entre Khan y Demet. En cuanto a los personajes que interpretarán, la información es aún escasa, pero les puedo adelantar que serán roles muy diferentes a los que estamos acostumbrados a ver. Se rumorea que Khan interpretará a un magnate de la construcción, un hombre de negocios frío y calculador, con un pasado oscuro y lleno de secretos inconfesables. Demet, por su parte, daría vida a una joven artista, una mujer independiente y rebelde, con un espíritu libre y una pasión desbordante por la vida. Sus caminos se cruzarán de forma inesperada y su relación estará marcada por la tensión, la atracción y el conflicto. Un romance explosivo que pondrá a prueba sus límites y los obligará a enfrentarse a sus demonios internos. El título de la serie es todavía un misterio, pero se dice que los productores están buscando un nombre que refleje la esencia de la historia, que sea fácil de recordar y que tenga gancho para el público internacional. La fecha de estreno tampoco está confirmada, pero las previsiones apuntan a que la serie verá la luz a finales de este año o a principios del próximo. Así que vayan preparando las palomitas, porque la espera no será muy larga. Pero, ¿cómo surgió esta idea? ¿Quién fue el artífice de este reencuentro tan esperado? Según nuestra fuente, todo comenzó con una conversación casual entre ambos actores. Se encontraron en un evento benéfico y, después de años sin verse, decidieron ponerse al día. Hablaron de sus proyectos, de sus vidas, de sus sueños. Y en un momento dado, surgió la idea de volver a trabajar juntos. Al principio fue solo una ocurrencia, una fantasía, un deseo compartido. Pero a medida que avanzaba la conversación, la idea fue tomando forma y ambos se dieron cuenta de que era el momento perfecto para unir sus fuerzas y ofrecerle al público algo diferente, algo especial. La búsqueda del proyecto ideal no fue fácil. Recibieron muchas ofertas, pero ninguna les convencía del todo. Querían algo que les permitiera crecer como actores, que les ofreciera un desafío creativo y que les sacara de su zona de confort. Finalmente, después de meses de búsqueda, encontraron la joya que estaban esperando, una historia original escrita por un guionista de renombre y con un equipo de producción dispuesto a apostar por ellos. Ahora bien, la pregunta del millón es, ¿cómo afectará esta nueva serie a las vidas personales de Khan y Demet? Como todos sabemos, Demet está casada, o al menos lo estaba hasta hace poco, porque los rumores de divorcio acechan como buitres, y Khan también ha tenido sus relaciones sentimentales. ¿Será que esta nueva colaboración reavivará viejas llamas? ¿O se mantendrán profesionales y respetuosos con sus respectivas parejas o exparejas? Esta es una pregunta delicada, y la verdad es que nadie tiene la respuesta. Lo que sí es innegable es que la química entre Khan y Demet es palpable, es magnética, es algo que trasciende la pantalla. Basta con ver los vídeos de Erkencicus para darse cuenta de la conexión especial que existe entre ellos. Pero también es cierto que ambos han madurado, han aprendido a separar su vida personal de su trabajo y han demostrado ser profesionales en todos los sentidos. En cualquier caso, estoy segura de que sabrán manejar la situación con inteligencia y discreción. Lo importante es que nos brinden una gran serie, que nos hagan disfrutar de su talento y que nos emocionen con sus interpretaciones. Y si en el camino surge algo más, pues bienvenido sea.
Pero eso ya es asunto de ellos y nosotros como fans debemos respetar sus decisiones. Como era de esperar, esta noticia ha provocado un auténtico terremoto en las redes sociales. Los fans de Can y de Met están eufóricos, extasiados, desatados. Los hashtags #Can llaman #de Metozdemir #nueva serie #Candem is back se han convertido en trending topic mundial y los comentarios positivos se multiplican por segundo. Muchos fans están reviviendo los momentos más memorables de Erkenzicus, creando montajes de fotos y vídeos, compartiendo sus escenas favoritas y recordando por qué se enamoraron de esta pareja mágica. Otros, más creativos, están escribiendo fanfics, dibujando ilustraciones y componiendo canciones inspiradas en la nueva serie. La fiebre Candem está más viva que nunca y promete seguir dando de qué hablar en los próximos meses. Y es que, seamos honestos, la historia de Can y de Met es como un cuento de hadas moderno. Dos jóvenes talentosos que se enamoran en el set de una telenovela, que conquistan al mundo con su carisma y su química y que se convierten en un fenómeno global. Una historia que nos hace creer en el amor verdadero, en la magia del destino y en el poder de los sueños. Aunque su relación no haya perdurado en la vida real, el legado de Erkenzicus sigue vivo en nuestros corazones. Y ahora con esta nueva serie, tenemos la oportunidad de revivir esa magia y de crear nuevos recuerdos juntos. Así que, mis amores, abróchense los cinturones, porque el 2025 será un año inolvidable para los fans de Can Yaman y de Metozdemir. La espera ha terminado, el sueño se ha hecho realidad y la aventura está a punto de comenzar. Candem is back. Y ahora, para ir terminando, quiero recordarles los puntos principales de este vídeo. La bomba del día es que Can Yaman y de Metozdemir protagonizarán una nueva serie juntos. No será una secuela de Erkenzicus, sino una historia original con personajes diferentes. La serie se ambientará en Estambul y tocará temas como la ambición, el poder, el amor prohibido y la búsqueda de la identidad. La fecha de estreno aún no está confirmada, pero se espera que la serie vea la luz a finales de este año o a principios del próximo. Y por último, pero no menos importante, la noticia ha generado una gran expectación en las redes sociales y los fans de Can y de Met están eufóricos y no dejan de expresar su alegría y entusiasmo. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado la noticia y que estén tan emocionados como yo por el reencuentro de Can y de Met. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué les parece esta noticia? ¿Están emocionados por ver a Can y de Met juntos de nuevo? ¿Qué tipo de historia les gustaría ver en la nueva serie? Déjenme sus comentarios abajo y no olviden compartir este vídeo con todos sus amigos y familiares. Corran la voz, que el mundo entero se entere de que Candem is back. Y antes de despedirme, les recuerdo que si les gustó este vídeo, le den un like y lo compartan en sus redes sociales. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras actualizaciones. Recuerden que en este canal siempre encontrarán las últimas noticias, los mejores chismes y los vídeos más entretenidos del mundo del espectáculo turco. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, mis amores, la vida es una telenovela, así que vívanla con pasión, drama y mucho, mucho amor.